Bienvenidos a un nuevo contenido de Aprender para Enseñar. En este caso, veremos el lenguaje corriente y el lenguaje algebraico y cómo estos dos lenguajes se relacionan. Estamos en compañía del profe Andrés. Bienvenidos, queridos estudiantes. Sí, profe Eduardo, vamos a ver que en ocasiones en nuestro diario vivir estamos rodeados de situaciones que tienen una expresión corriente y se hace necesario llevarlas a un lenguaje algebraico para poder solucionar alguna situación en concreto. Muy bien, profe. Por ejemplo, la forma más sencilla, un número cualquiera. ¿Cómo lo representaríamos en lenguaje algebraico, profe? Recordemos que el álgebra es la rama encargada de representar de la forma más posible general todo aquello que se desconoce. En este caso, como nuestro número es desconocido, simplemente vamos a utilizar una letra para representarlo. Entonces, la forma correcta de representar cualquier número es utilizando una letra. Perfecto, profe. Ahora, ¿qué tal si vamos a expresiones más complejas? Ya sabemos que una cantidad se puede representar con cualquier letra. Pero ¿qué tal si ahora, profe, yo le digo la mitad de un número aumentado en su doble? ¿Cómo podríamos representarlo algebraicamente? Bien, profe Eduardo y estudiantes, recuerden que hablar de la mitad de un número indica la división en dos. Podríamos decir que cualquier número dividido en dos puedo representarla de la forma a medios. Ahora, aumentado me implica una suma, entonces a medios sumado con su doble. ¿Quién es el doble? El doble de a. Y de esta forma tendríamos una transición correcta de esta expresión común al lenguaje algebraico. Perfecto, profe. Quizás una más compleja. ¿Qué tal si ya no tenemos un número nomás o una cantidad, sino que ahora decimos varias cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tenemos la tercera parte de la suma de tres números disminuida en 5? Listo, profe. Para esta ocasión, en este tipo de expresiones, recordemos que la tercera parte indica una división en 3. Entonces, podríamos sacarle la tercera parte ¿a quién? A la suma de tres números. Puede ser A más B más C, lo protejo con un factor y al final me dice disminuida y recuerden que la palabra disminuida indica una resta. ¿Disminuida en quién? En 5. De esta forma tenemos la tercera parte de la suma de tres números disminuida en 5. Excelente, profe. Ahora, ¿qué tal si vemos la forma de representar números consecutivos en el lenguaje algebraico? Es algo muy utilizado. ¿Qué tal si nos preguntan representar algebraicamente la suma de dos pares consecutivos o la suma de dos impares consecutivos? ¿Cómo lo haríamos? Listo, profe. Queridos estudiantes, recuerden que hablar de un número par es hablar de una estructura algebraica bien definida. El padrino, numéricamente hablando del número par, es el 2. ¿Por qué razón? Porque si tengo dentro de la estructura de un número par el 2, basta con que tomemos tres ejemplos. Profe Eduardo, regáleme tres números impares, los que quiera. El 3, el 7 y el 11. De esta forma, al hacer el producto, vemos que 2 por 3 es 6, vemos que 2 por 7 es 14 y vemos que 2 por 11 es 22. Todos números impares. Es decir, hemos llegado a encontrar algebraicamente la estructura de un número par. Ahora, profe, lo invito a que hagamos lo propio para encontrar la estructura de un número impar. Entonces, basta con tener esta estructura impar y saber que en nuestra recta numérica vamos a encontrar par, impar, par, impar. Entonces, si estoy ubicado en un número par, ¿qué faltaría para llegar a un número impar? Sumarle 1. Aumentarle en 1. Entonces, de esta forma también encontramos la estructura del número impar. Estructura del número par de la forma 2x, estructura del número impar de la forma 2x más 1. Para el ejemplo que me había indicado el profesor, entonces basta con sumar 2x más 2x más 2. Este primer término será la estructura del primer número par y este término será la estructura del segundo número par consecutivo. Ahora hagamos lo propio para el número impar. Encontrando la estructura de un número impar cualquiera, tendríamos que 2x más 1 será la posición de mi primer número impar. Para llegar al siguiente número impar consecutivo, ¿qué debo hacer, profe? Aumentarle 2. Entonces, a la misma estructura que será 2x, ya no voy a aumentarle 1, sino le voy a aumentar 3. Y de esta forma tengo la estructura del primer número impar, la estructura del segundo número impar, y vemos que es la suma de dos impares consecutivos. Perfecto, profe. Excelente, muchas gracias.
De esta manera, queridos estudiantes, hemos trabajado un poco de la expresión corriente y la expresión algebraica y su relación con el álgebra. Esperamos que este contenido sea de su aprecio, de su agrado y que les sirva para estar adelantando sus prácticas académicas.